Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Un especial agradecimiento a Federico, Flor, Susi, que siempre nos ayudan con toda la coordinación del Comité de Energía. Y de la misma manera, agradecer a José Galíndez, quien amablemente nos ha ayudado a coordinar esta videoconferencia con Ramón Key. Ramón Key tiene una hoja de vida bastante extensa, pero voy a resaltar algunas de las cosas más importantes en su hoja de vida. Ramón es economista senior, tiene un doctorado en la Universidad de Colorado, tal vez la referencia en estudios de minería y energía en los Estados Unidos. Es experto en mercado petrolero, es director y profesor titular del Centro Internacional de Energía y Ambiente, CIEA. Es director de Centroamérica para Gas Energy Latin America, GELA. Hemos tenido varias conversaciones ya con Ramón en semanas recientes, y hoy en la mañana Ramón nos va a tratar de ayudar a hacer sentido un poco a lo que es la crisis global y cuál ha sido su afectación sobre el sector energético, cuál es el impacto de la pandemia sobre la matriz energética mundial y sobre la matriz energética de Panamá, y un poco cuál ha sido la adaptación del negocio petrolero y de la misma manera el desempeño de las energías renovables. Así que con eso, Ramón, muchísimas gracias. Sé que has tenido que hacer un esfuerzo para poder abrir un espacio en tu agenda, pero estamos muy, muy agradecidos y de la misma manera estamos complacidos de la convocatoria que hemos tenido para el día de hoy. Así que Ramón, Federico, adelante. Muy buenos días. Gracias a Jean-Pierre por las palabras introductorias. Agradezco muchísimo la invitación que me hicieran ANCHAN Panamá, en particular el Comité de Energía. En particular te agradezco a ti, Jean-Pierre, y a José Luis Galíndez esta cordial invitación. Para la mañana de hoy quisiera conversar sobre el tema del COVID-19. Ok, mi amor, bueno, feliz día del abogado. Se ve que hay algunos micrófonos que están encendidos por allá. Quisiera primero verificar si me escuchan sin ningún problema. Sí, perfectamente. Ok, Gracias. muy bien. Entonces, digamos, lo que queremos conversar el día de hoy, de nuevo, son cosas que están pasando. La información todavía está, digamos, apareciendo. Las estadísticas todavía no están recogiendo exactamente lo que está pasando, digamos, en tiempo real. Algunas de ellas sí, pero no todas. De todas formas, lo que queremos, de alguna forma, es tener una visión del rompecabezas y conversar un poco con ustedes en la mañana de hoy de cuál es, de alguna forma, la visión que tenemos en el Centro de Energía y mi visión particular como director del Centro de Energía del IESA. Antes de comenzar, quisiera hablarles un poco de lo que es el Centro de Energía. En la siguiente lámina, la lámina número 2, el propósito de esta conversación es el tema del COVID-19 y su impacto en el mercado energético, pero déjenme hablarles brevemente de lo que es el Centro de Energía del IESA. Obviamente, debemos comenzar por explicarles, para quienes no nos conocen, el IESA es el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Estamos basados en Caracas, Venezuela. Es una organización que tiene ya 55 años, la misma edad del Concilio Vaticano II y la misma edad de su servidor. En particular, se trata de una escuela de negocio y gerencia de formación en políticas públicas y gerencia pública, creada en 1965. En el caso del Centro de Energía, fue creado en el 2005 para establecerse como una institución de referencia regional para la reflexión, la generación y divulgación de conocimiento y para la formación de gerentes con capacidad de liderazgo en el sector energético.
ofrecemos formación académica, tenemos presencia en Panamá, ya tenemos más de 10 años en Panamá, y así como tenemos una oferta académica que hemos llevado a otros países, a Costa Rica, Colombia, queremos hacerlo también en Panamá. Sin más preámbulo, darle las gracias por esta oportunidad para el Centro de Energía de compartir esta visión. La siguiente lámina, la lámina número 3, es un poco la agenda que vamos a proponer para el día de hoy. En primer lugar, hablar de las perspectivas económicas globales y regionales. Es muy importante hablar de la movilidad y la matriz energética, cuál es el tema de la movilidad y por qué el sector energético se ve tan impactado, el comportamiento de las renovables, la adaptación de las empresas petroleras y algunos comentarios sobre las implicaciones que tiene esto para Panamá. Debo comentarles que, digamos, nuestro punto de partida en esta presentación es el contexto. El contexto muchas veces es muy importante para cualquier problema que estemos enfrentando. Y cuando hablamos del COVID-19 es importante mencionar que antes de que el COVID-19 apareciera, existían 5 grandes tendencias en el mercado energético y petrolero. Una de ellas era que la demanda energética provenía, o el crecimiento de la demanda energética provenía principalmente de los países de la OECD, particularmente de Asia, en particular de China y de la India. De hecho, ese comportamiento de la demanda fue lo que explicó por qué el ciclo de precios más largo de la historia reciente, desde mediados del año 2000 hasta, digamos, segundo semestre de 2014, con una pequeña interrupción en el 2008. Pero ese ciclo de precios altos del petróleo se debió principalmente a esta tendencia. Esta tendencia no ha desaparecido y sigue presente y seguirá presente después de la crisis generada por el COVID-19. La otra gran tendencia que había antes de que apareciera el COVID-19 era la revolución de la productividad en el shale oil de los Estados Unidos, donde ahora Estados Unidos se convierte en un país exportador neto de energía, no solo petróleo, sino también en gas. La tercera gran tendencia que existía antes de que apareciera el COVID-19 era la penetración de las energías renovables, con una caracterización que había hecho el Chief Economist de BP, donde nos hablaba de que las energías renovables era la energía que, comparada a lo largo de la historia, era la energía que había tenido la mayor penetración que hemos visto de cualquier energía en la historia reciente. Incluso casi superando a lo que fue en su momento la penetración de la energía nuclear. Otra tercera tendencia importante que había era la electrificación de la demanda. Una demanda ahora energética, donde se está desplazando o principalmente hacia la electrificación de la demanda. Y por supuesto, un quinto factor que sigue presente y que está alrededor de estas 4 tendencias anteriores es la preocupación ambiental. Entonces, de forma tal que podemos configurar una tendencia en el mercado mundial, en los mercados energéticos mundiales, caracterizado por estas 5 tendencias. Básicamente, la presentación o las ideas que yo quiero compartir el día de hoy es, primero, caracterizar el tamaño de la crisis en que estamos experimentando, y en segundo lugar, si esta misma tendencia que había antes del COVID-19 se va a mantener o no. La hipótesis que manejamos y que comparten muchos analistas, especialistas, expertos en materia energética, coincidimos con ello, es que probablemente el COVID-19 lo que va a hacer es acelerar ciertas tendencias que se veían a nivel mundial. En particular, se va a ver materializada una especie de aceleración de la transición energética. Estos 5 factores que le habíamos mencionado, lo que estaba planteado era un escenario de aceleración de la transición energética. Lo que vemos es que
con este COVID-19 se pueden acelerar aún más esas tendencias, y eso tiene que ver con el segundo punto que aparece en nuestra agenda, que es el tema de la movilidad energética. De hecho, lo que estamos viendo el día de hoy implica que en este momento estamos conectados más de 40 personas, 40 personas que probablemente no se tuvieron que desplazar de su casa a su sitio de trabajo, o no se tuvieron que desplazar de su sitio de trabajo a donde se estaría produciendo este evento, en una sala, en una sede, en algún lugar. Entonces, no cabe duda de que esta alta exposición que hemos tenido a la telemática, probablemente, una vez que superemos el COVID-19, vamos a tener presencia de este factor de movilidad jugando más allá del shock del COVID-19. Entonces, digamos, nuestra hipótesis es que este COVID-19 lo que puede hacer es profundizar esa transición energética. Esta es un poco la visión que tenemos. Cabe destacar que en cuanto al comportamiento de las energías renovables, ha sido el sector que más se ha mantenido, manteniendo, digamos, el punto, mientras que el resto de las energías se ha venido deteriorando su participación. Cabe destacar que en cuanto a las empresas petroleras, estas se están adaptando hacia un entorno de precios muy bajos. Obviamente lo primero que observamos es optimización de operaciones. Lo primero que observamos es caídas importantes en las inversiones. En segundo lugar, optimización de las operaciones. Y que, en pocas palabras, lo que pudiéramos estar viendo es que de producirse una rápida recuperación económica, pudiéramos ver alteraciones en los precios o comportamientos erráticos en los precios del petróleo. Hasta ahora la tendencia ha sido unos precios muy bajos, pero esa recuperación de la demanda y de la movilidad pudiera traer episodios de alzas o volatilidades en los precios, lo cual pone el sector aún más en riesgo a mediano y largo plazo, por la sencilla razón de que estas 5 tendencias que hemos hablado al principio, lo que nos estaban apuntando era hacia una expresión que hemos acuñado, y es que con estas 5 tendencias que habíamos mencionado, demanda proveniente de países no OECD, crecimiento del shale oil, penetración de renovables, electrificación de la demanda y preocupación ambiental, estas 5 tendencias apuntaban hacia un escenario de precios bajos de la energía antes del COVID-19. Entonces, digamos, esta falta de inversión en el sector petrolero puede traer como consecuencia que veamos episodios de alza de precios, eventualmente, no será a muy corto plazo, pero eventualmente podremos verlo, pero que lo que hace es aún más, digamos, deteriorar aún más la presencia de los combustibles fósiles en favor de las energías renovables. Esa es un poco la visión que tenemos. En cuanto a las implicaciones para Panamá, saber que el tema del comercio mundial se ha visto muy afectado. El tema de la movilidad ha traído como consecuencia una disminución en el comercio mundial. Y en el caso de Panamá, tenemos un doble efecto. Un efecto positivo porque el precio de la energía probablemente van a seguir su tendencia hacia precios muy bajos, lo cual beneficia, que es una especie de shock de oferta importante, pero por otro lado va a estar viviendo un shock de demanda relacionado con la paralización o el menor crecimiento esperado en el comercio mundial. Entonces, digamos, esta es un poco la agenda que tenemos para el día de hoy. En la siguiente lámina número 4, queremos de alguna forma comentar brevemente la crisis que estamos viviendo. Esta presentación fue actualizada, sin embargo, probablemente la fecha el número de datos que tenemos sobre el número de casos y personas fallecidas, probablemente son cifras que cambian a diario. A la fecha podemos decir que hay más de 7 millones de casos confirmados, más de 400.000 fallecidos, y
hemos visto episodios de rebrote, tanto en China, en Alemania, en Italia no todavía. Obviamente vemos con preocupación el rebrote que ha ocurrido en Panamá, en situaciones todavía que podemos llamar alarmantes en el resto de América Latina, de forma tal de que el tema con la crisis del COVID-19 es que todavía no hemos salido de esa crisis y, digamos, la amenaza de rebrote y dadas las implicaciones que pueda tener, el impacto económico que pueda tener sobre la actividad económica, hace pensar que nos estamos moviendo hacia un mundo donde el distanciamiento y la protección sanitaria sea un tema que va a quedarse por un tiempo más. En la siguiente lámina, la lámina número 5, compartimos con ustedes lo que habían sido las perspectivas globales de la economía. Esto básicamente es para abril, donde se hablaba el Fondo Monetario de una caída del 3% en la actividad económica mundial. Se esperaba que 170 países experimentaran un crecimiento negativo del ingreso per cápita, y lo que se calificaba en su momento como la peor recesión desde la Gran Depresión de 1930, dejando atrás, por supuesto, en términos de severidad, el tamaño o el impacto de la crisis financiera de 2008-2009. La siguiente lámina vemos una actualización más reciente del Banco Mundial. Obviamente el Fondo Monetario Internacional no ha publicado su cifra, pero estamos seguros, y ellos lo han dicho, que esas cifras de recesión pudieran ser incluso revisadas y mostrar un panorama muchísimo más grave. Aquí tenemos una referencia del Banco Mundial. Estas son previsiones tomadas en junio, donde ahora la caída anual de la actividad económica mundial apunta a un 5%, ya no es 3% que veía el Fondo Monetario a principios de abril, sino estamos hablando de una contracción muchísimo más severa. En términos del PIB per cápita, es una caída de 100%, de 6,2%, representando sin ninguna duda la recesión grave, una recesión global más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. En términos de digamos, de severidad, desde que series históricas largas que maneja el Banco Mundial, se calificaría que esta recesión se ubica en el puesto número 4 de las 14 recesiones globales per cápita ocurridas en los últimos 150 años. Entonces, esto es simplemente para decir que estamos frente a un evento que no se trata de algo, digamos, desde el punto de vista de lo coyuntural, se trata de algo severo, cuyas consecuencias todavía están por verse. En el caso de Europa, llama la atención con los comentarios que hacía la señora Lagarde a la Comunidad Económica Europea, comentándoles que lo peor de la crisis aún todavía estaba por venir. Y obviamente no se refería al COVID-19 como tal, sino a las consecuencias económicas, ¿no? Entonces, digamos, debemos estar preparados o debemos, digamos, estar preparados para este tipo de eventualidades. Saber que se trata de un año sumamente difícil, estamos ya a mitad de año, y que de alguna forma la recuperación que veamos hacia el futuro dependerá primero de las medidas que tome la sociedad para convivir con el COVID-19, es decir, cómo hacer para no quedarnos encerrados en las casas, pero al mismo tiempo evitar el contagio. Entonces, digamos, esa combinación entre evitar el contagio, pero al mismo tiempo seguir con los negocios, es un tema importante que todavía está por verse si vamos a resolver o no ese dilema, ¿no? Por lo pronto, lo que sí podemos prever es que lo que se llama el comercio mundial se va a ver afectado severamente. Y por supuesto, cuando hablamos de las tendencias hacia el futuro, preocupa mucho, o en todo caso es una invitación a que le hagamos seguimiento a lo que ocurre
digamos, posibles disputas comerciales, eh, retaliaciones que puedan haber entre países, políticas de autarquía, que es un poco lo que vemos con preocupación, cierres de fronteras, esa política autárquica, digamos, fue lo que hizo en la década del siglo pasado, en los años 30, fue lo que hizo precisamente que la crisis de la Gran Depresión fuese una gran crisis, lo que hizo, lo que al principio comenzó como una explosión de una burbuja financiera, al final fue una gran recesión precisamente porque los estados nacionales crearon medidas autárquicas en el comercio internacional y eso profundizó la gravedad en términos de profundidad y extensión de la crisis. En los actuales momentos no podemos decir que estamos curados, que aprendimos las lecciones. Cuando vemos las retaliaciones que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, o las que pueden haber entre países miembros de la Comunidad Económica Europea, o las que pueden haber entre Australia, China o Canadá, digamos, son síntomas de preocupación en cuanto a el liderazgo mundial en relación a los temas comerciales. Entonces, buena parte de la recuperación económica, más allá de los impactos del COVID-19 que estamos viendo, tiene que ver mucho con ese liderazgo mundial de saber limar las asperezas en las relaciones comerciales y, por supuesto, evitar situaciones autárquicas, ¿no? Como ya hemos visto, muchos países están abocados a ese tipo de medidas como respuesta en el corto plazo, pero que pudieran desencadenar o crear posibles caminos o paz hacia el futuro. En la siguiente lámina queremos destacar en cuanto a las perspectivas concretas de América Latina. Para el caso de América Latina, según datos de la CEPAL, una contracción económica severa, probablemente este tamaño de contracción probablemente va a ser revisado. Entonces, podemos decir que en el caso de estas estadísticas tanto del Banco Mundial, estamos seguros que las del Banco Mundial nos revelan que crecimientos negativos para todos los países de América Latina, sin excepción. Entonces, digamos, es una perspectiva realmente importante el tema de América Latina. Antes de la pandemia, Latinoamérica experimentaba el menor crecimiento económico en décadas. Entonces, el COVID-19 tiende a complicar esa tendencia ya de por sí de crecimiento económico bajo. Un poco para seguir conversando, ya no tanto sobre el tema económico, sino sobre el tema energético en particular. En la lámina 8 simplemente comentamos que todavía estamos contabilizando o tomando previsiones acerca de qué tamaño será la recesión, pero no cabe duda de que el año 2020 será un año muy complicado. Probablemente el año 2021 todavía pudiéramos estar lidiando con un tema de menor crecimiento, y que las expectativas son que efectivamente más allá de 2023 será para cuando se supere las situaciones de bajo crecimiento económico. En la lámina número 9 podemos ver cuál es el tema del sector energético, ¿no? Vemos que las medidas de confinamiento han impactado significativamente la movilidad de las personas. Podemos decir, estas son estadísticas que incluso están rezagadas en el tiempo presente. Estas estadísticas recogen fundamentalmente lo que pasó hasta el mes de abril. Se supone que mayo, junio, julio, agosto es un tema, digamos, un tema típico vacacional. Todavía algunas fronteras siguen cerradas. Entonces, probablemente estas estadísticas de abril reflejan la realidad al día de hoy, quedándose por ver efectivamente
sí los estados actuarán a tiempo en lo que resta del año para contraponer esta lo que ha sido la tendencia hasta ahora. En el caso del sector transporte por carretera, estadísticas mundiales revelan unas caídas de entre 50 y 75% en diferentes regiones del mundo, por un lado, y por el caso de los viajes aéreos, se han detenido casi por completo. En el caso de Panamá ha sido el caso. En el caso de algunos países europeos, ha disminuido en más de un 90%. Y es que el tema del COVID-19 es un tema que impacta directamente la movilidad de las personas, fundamentalmente, y en menor medida, pero no despreciable, el transporte de bienes y servicios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de caídas importantes en el caso de los dos gráficos que ustedes pueden ver. En el lado izquierdo es la evolución de transporte de aviación, número de vuelos, y estamos hablando de caídas significativas en diferentes lugares del mundo. Obviamente el caso diferente es el caso de China, que es la línea verde, donde a partir de febrero se ve una tendencia creciente hacia la recuperación de la situación inicial que había antes del COVID. Pero en el caso del resto de las grandes regiones, Estados Unidos, India, Europa, vemos que la tendencia es hacia una caída bastante importante. Tanto el número de vuelos, en el caso de Europa, digamos la región con el impacto más grave. En el caso del panel del lado derecho, son estadísticas ya un poco más variadas de países, donde se computa indicadores de congestión, y vemos que las caídas también son importantes. Entonces, esto básicamente se referiría al sector de transporte tipo carretera, mientras que del lado izquierdo se refiere a transporte aéreo. Entonces, son caídas importantes, caídas significativas, que atacan directamente a la movilidad y que atacan directamente al sector energético. Ya vamos a ver el por qué ataca directamente al sector energético. La lámina número 10, que es la siguiente, tenemos información de la matriz energética mundial, información de la International Energy Agency. Son balances que están hechos para el año 2017, pero que de alguna forma nos representa la situación pre-COVID-19. En la siguiente lámina, basado en esa información, tenemos algunos datos interesantes del por qué el sector energético, y en particular el sector petrolero, ha sido uno de los más afectados. Entonces, fíjense ustedes, las estadísticas del sector petrolero en relación a la demanda total de energía, estos totales que aparecen acá son los totales de energía. Las unidades están expresadas en toneladas, millones de toneladas equivalentes de petróleo. Y entonces, en el caso del petróleo, algunos datos importantes que tengamos en mente para ver por qué el sector energético y el sector de los combustibles fósiles ha sido particularmente impactado. En el caso de los productos derivados del petróleo, estos representan el 92% de la demanda total de energía del sector transporte. ¿Okay? El sector transporte obviamente representa el 29% de la demanda total de energía. Entonces, el 29% es el peso del sector transporte en la demanda total de energía. Pero el petróleo, dentro de la demanda total de energía del sector transporte, representa el 92%. Y ese sector transporte representa el 65% de la demanda total de petróleo. Entonces, digamos, uno de los sectores que más han sido afectados por esta falta de movilidad en el transporte de carga, de carreteras y en el transporte aéreo ha sido precisamente el sector petrolero. Sin embargo, vemos que, según estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de petróleo se estima que caiga alrededor del 7%, pero las caídas que vemos
en la demanda de petróleo son de alrededor del 30%. Entonces no cabe duda que el sector de combustibles fósiles, por el peso que tiene el sector de transporte, es uno de los más afectados. Entonces, en el caso del mercado petrolero, no cabe duda de que las medidas de confinamiento tienen impacto sobre la movilidad, pero además, ese sería como el efecto directo, pero además está el efecto también importante de que el resto de la actividad económica también se ve impactado por esas medidas de confinamiento, de forma tal que tenemos una especie de loop, o no, más que de loop, es un loop tipo feedback, donde la severidad en el mercado petrolero, el mercado energético y el mercado petrolero en particular, se debe por un lado a la falta de movilidad, pero obviamente esa falta de movilidad impacta la actividad económica y tenemos ese efecto tipo loop. Las previsiones que se tienen es que, digamos, hacia el 2021, probablemente hacia finales de 2021, todavía no se habrá recuperado la demanda mundial de petróleo tal y como teníamos en la situación pre-COVID-19. En la siguiente lámina tenemos una lámina sumamente interesante, cortesía de Rystad Energy Research and Analysis, donde en la gráfica se nos muestra, digamos, desde 2019 hasta previsiones hasta el 2021, estimaciones que ellos hacen, acerca del comportamiento de la oferta total de petróleo y la demanda total de petróleo. La línea roja correspondería a lo que sería la demanda de crudo y condensado, mientras que la línea verde, midiéndolo en el eje de las X, el eje a su mano derecha, ustedes están frente a la presentación, serían los datos que están a mano derecha. En esa escala se ve la diferencia entre oferta y demanda. Entonces, uno de los retos importantes ha sido cómo lidiar con el desbalance de oferta y demanda. Fíjense ustedes en el caso de la línea roja, que es la línea de la demanda. Vean el pico que teníamos en diciembre, ¿verdad? Y vean este bajón, que es el que básicamente se tiene previsto para abril y mayo, ¿no? Que fue, digamos, entre abril y mayo, básicamente se perdieron algo así como 20 millones o poco más de 20 millones de barriles de demanda, ¿no? Entonces, obviamente, la producción de petróleo ha caído, pero esa caída ha sido menos que proporcional de la caída de la demanda, y eso ha dado como consecuencia esta línea amarilla, que es la acumulación de inventarios sin precedentes registradas para el mes de abril. Para el mes de mayo, esa acumulación de inventarios se ve que sigue siendo importante, pero sigue siendo negativa, digamos, está disminuyendo la acumulación de inventario, pero siguen siendo saldos muy importantes. Y de nuevo está el reto de, digamos, de cómo mantener el balance en el mercado. Estas líneas que vemos acá serían lo que serían las previsiones que se tienen acerca de los recortes del OPEP, más una serie de recortes que van a haber en la producción, que son independientes del OPEP. O sea, en escenario de precios bajos, no cabe duda de que mucho petróleo, shale oil, con acuerdo, sin acuerdo del OPEP, va a haber cierres importantes, ¿no? Pero no cabe duda que en este caso, digamos, los acuerdos de la OPEP, más algunos aliados, el compromiso que tienen de recortar algo así como 10 millones de barriles, obviamente ayuda a la percepción de estabilidad y de balance del mercado. Sin embargo, las dudas acerca de la trayectoria son obviamente más que razonables. Sin embargo, lo que se prevé es que se mantenga con relativa estabilidad en el mercado petrolero en la demanda,
una vez que la OPEP y ciertos países aliados estén monitoreando realmente la situación. Entonces, de lo que se trata hacia el futuro es monitorear de forma tal de que digamos, el crecimiento de la demanda, que será consecuencia natural de la recuperación económica, vaya acompañada de una recuperación progresiva de la oferta por parte de los países productores de petróleo dentro y fuera de la OPEP, y que en la medida que ese crecimiento esté por debajo del crecimiento de la demanda, probablemente eso implicará unas reducciones de los inventarios acumulados. Sin embargo, lo que queremos decirles es que esa es un poco, digamos, la previsión o una visión de estabilidad del mercado. Ahora, ¿cuáles son las cosas imponderables en esta visión de estabilidad y de balance del mercado? Por una parte, las contracciones que estamos viendo importantes de más de 30% en las inversiones del sector petrolero. Esto apunta a que probablemente esta tendencia que hemos visto así suavizada y previsible de una especie de balance y de armonía en el mercado, probablemente digamos, sea un deseo, digamos, un paz previsible. Sin embargo, esas caídas importantes que ha habido en la inversión pudieran presentar situaciones de extrema volatilidad de precios. Entonces, digamos, es reconfortante un mundo donde la OPEP y el resto de algunos países aliados monitoreen la situación del mercado, pero eso no quita la posible ocurrencia de eventos disruptivos y de excesiva volatilidad de precios debido a la falta de inversión. La siguiente lámina, y aquí voy a aprovechar para acelerar un poco la presentación, me voy a tomar de su tiempo 5 o 10 minutos más para luego dejar la sesión para preguntas, ¿no? Adaptación de las empresas petroleras, esta es una escala donde está claro que el mensaje es estrategia de reducción de costos. Aquí tenemos información de las majors, de la National Oil Companies y de otras empresas, donde vemos esta línea, estos punticos verdes y esta escala del lado derecho son caídas en los presupuestos de inversión. En la escala aquí va desde 0 a 60%, y lo que vemos es que hay importantes reducciones en proyectos de inversión. Esto ha traído como consecuencia en el pasado que cuando se recupera la demanda, entonces por falta de inversión ocurren picos y aumentos de precio. Entonces, digamos, esto lo que puede anunciar es que pueda ocurrir inestabilidad de precios, alzas de precios, dependiendo de la recuperación de la demanda que ocurra. Sin embargo, desde el punto de vista de la tendencia a largo plazo, es innegable la posición competitiva que puedan tener otras energías a propósito de esta posible inestabilidad de precios. La siguiente lámina es simplemente comentarles el caso del Shell Oil, es el caso más llamativo, mientras que en promedio se observa caídas de 30% en los presupuestos de inversión de todas las empresas petroleras. En el caso del Shell Oil de los Estados Unidos, las caídas de presupuestos de inversión son del 52%. Entonces, buena parte del ajuste en el mercado petrolero pasa por el ajuste en el Shell Oil de los Estados Unidos. La siguiente lámina, la número 16, sabemos entonces que en el caso de las National Oil Companies, particularmente en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, caso de México, probablemente, el caso de Petrobras, probablemente las National Oil Companies se van a ver sometidas a un ambiente extremadamente comprometido, porque por un lado precios bajos, pero por otro lado estados nacionales que tienen altas demandas de la población para atender esas necesidades, y probablemente se presenten situaciones beneficiosas para procesos de apertura, de regulación de mercados en los países donde no existen estas medidas de libre mercado. En el caso del gas natural, y con esto voy a apretar un poco el ritmo, la demanda global se estima una caída también del 4%. En la siguiente lámina, la número 18,
en el tema de precios, la tendencia ha sido, los principales indicadores de precios ha sido una tendencia importante hacia la baja. El Henry Hub, en referencia a Estados Unidos, alcanzó su mínimo de unos $75 por millón de BTU en mayo de 2020, que no se había alcanzado desde 1998. Entonces, nuevamente se repite la tendencia de precios bajos de la energía en el corto plazo, aunque la advertencia que hacíamos era que frente a la poca inversión que ha habido en el sector, que se está registrando en el sector petrolero, un repunte en el crecimiento económico, en la demanda, pudiera traer inestabilidad de precios. Caso del gas natural, recuperación, digamos, en el caso del gas natural se espera que la recuperación de la demanda para el 2021, y en el caso de Centroamérica, consumo de gas natural, Centroamérica y América del Sur está liderado justamente por el sector energético, sector eléctrico, que está impulsando la creciente demanda de electricidad por el tema del fuel switching. Panamá ha sido protagonista en ese proceso, con inversiones importantes en el sector de gas natural y importante penetración y recientes inauguraciones del sector eléctrico relacionado con las renovables. En términos de en la lámina número 20, en términos de movilidad y materia energética, es importante destacar estas estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, donde para todas las fuentes de energía, caídas importantes en la demanda total de energía, mientras que las renovables tienen un pequeño crecimiento, mientras que el resto de las energías tienen contracciones importantes. Esto es lo que decíamos, que esta crisis de COVID-19 lo que ha hecho es, de alguna forma, acelerar la transición energética. Inversiones por sectores, caídas en todos los sectores, excepto el caso de las renovables, que se han mantenido relativamente estables. Emisiones de CO2, ha habido una contracción importante en las emisiones de CO2. Aquí el mensaje es, en términos de emisiones de CO2, a pesar de que la crisis actual se parece mucho en importancia al tema del tema de la recesión consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el mundo entra en recesión porque esta demanda que implicaba la guerra se reduce, y entonces se produce una paralización del ritmo de actividad económica. Entonces, es notorio de que la caída en emisiones de CO2 es prácticamente 2 veces lo que se experimentó con la recesión que vino a consecuencia de la paralización o el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo que significa es que todavía no se han hecho las mediciones correspondientes a cuál es la implicación desde el punto de vista de los efectos de CO2 de la actividad económica, pero obviamente esto da pie a que han salido diversos documentos que llaman por una política pública activa para que la recuperación económica implique desde el punto de vista de la energía una recuperación económica ambientalmente amigable. Entonces vemos interesantes documentos de la Agencia Internacional de Energía, documentos digamos de public policy, que abogan a que esa recuperación económica que todos preveemos sea con una aceleración de la penetración de las renovables. COVID y comercio mundial, esto es una de las áreas en la siguiente lámina, la lámina número 23, digamos, algunas estadísticas importantes. El comercio mundial de mercancías se ha desplomado entre el 13 y 32% en el 2020. Se prevé que la disminución supere la caída del comercio provocada por la crisis financiera global. Esto, digamos, a todas luces, es lo que está pasando. En algunas regiones podemos ver caídas hasta de 2 dígitos, siendo las exportaciones de América del Norte y de Asia las más afectadas, ¿no? Obviamente, en consecuencia de esta crisis, se espera una disminución del comercio
en sectores con cadenas de valor complejas, particularmente productos electrónicos y automotrices. Esto todo lo que nos indica es que el tema del comercio es un tema sensible para Panamá. Se va a ver afectado se está viendo afectado por este tema del COVID-19 y que en todo caso un elemento importante de monitoreo para todos es hacerle un seguimiento a justamente qué tan fluidas son las relaciones internacionales, qué tan fluidas son la resolución de los conflictos comerciales y qué tan alejados se muestran los países líderes en el mundo de evitar situaciones autárquicas que puedan reproducir eventos no deseables en la historia, ¿no? O sea, hacer más grave la recesión económica por algunas restricciones al comercio, al libre tránsito de mercancías y de personas en el mundo, ¿no? Entonces hay que seguir, hay que monitorear esto muy de cerca para pensar qué tipo de recuperación económica vamos a tener, si una recuperación rápida, lenta, dependerá mucho de las medidas que se tomen en el tema del comercio internacional. Finalmente, en la lámina 24, mensaje para las empresas petroleras. Los desafíos a largo plazo es irremediablemente estamos en medio de una transición energética. Probablemente el COVID-19 lo que va a hacer es acelerar esa transición energética. Vemos que en esta semana, la semana pasada, se produjeron algunas noticias en el caso de BP, el Chief Economist Dale Spencer, comentando de que las empresas petroleras que no se monten en el tren de las renovables probablemente van a desaparecer. Cabe también me toca mencionar la noticia en relación a BP de una pérdida de 10.000 puestos de trabajo a nivel mundial y que aproximadamente unos 15.000 millones de dólares en activos fueron, digamos, reevaluados justamente como consecuencia de estos precios bajos del petróleo. Entonces, los temas de largo plazo, que digamos que no son de tan largo plazo, es decir, una de las cosas que veíamos es que cuando hablamos de largo plazo y hablamos de temas como así como PIC, o sea, el pico de la demanda mundial de petróleo, mucha gente lo veía en el 2040 como algo, tú sabes, algo que todavía está muy lejos. Sin embargo, ya antes del COVID-19, algunas personas, algunas consultoras como McKinsey, veían que la penetración de estas tecnologías podían acelerar ese pico hacia tiempos más cercanos, 2030, incluso 2025. Cabe destacar que en el caso de China y la India, lo que ellos hagan con su sector transporte y su transición hacia otro tipo de combustibles puede ser impactante. Y no cabe duda de que el tema del pico de la demanda de petróleo con el tema del COVID-19 se aproxima más en el tiempo. Y esto tiene que ver por este tema del teletrabajo. Hay gente que piensa que bueno, sí, una vez que se supere la crisis del COVID-19 vamos a volver todos a una normalidad excesiva. La advertencia con los rebrotes que estamos viendo en algunos países en el mundo nos dicen que probablemente lo que vamos a vivir es situaciones donde la prevención se va a mantener por mucho tiempo y mucho de esa prevención va a tener un impacto directo sobre la movilidad de las personas. Obviamente hay unos ciertos retos específicos o sector específico del sector petrolero, como es la atracción del talento humano, y obviamente la gran alternativa para las empresas de energía en esa transición energética es la apuesta hacia el gas natural. Cabe destacar que la palabra clave acá es diversificación de la matriz energética y que en el caso de Panamá se ha visto que en los últimos años, de forma acertada, y gracias a políticas públicas claras y sector privado que responde a esas previsiones de largo plazo, están contribuyendo a una matriz energética más diversificada. En la siguiente lámina, la lámina 25, unas conclusiones finales para no quitarle más tiempo. Crisis actual tendrá un profundo impacto en la industria petrolera, en los combustibles fósiles, tanto en el corto como en el largo plazo.
se debe estar preparado para la nueva normalidad. El estar preparado para la nueva normalidad es saber que probablemente la transición energética se va a acelerar, más teletrabajo, menos viajes. Los resultados de la adaptación de las empresas al contexto actual dependerá de las ejecuciones de inversiones eficientes, innovación y modelos operativos superiores, potencialmente muy diferentes a los actuales. Esta es una crisis sin precedentes que puede acelerar cambios permanentes en los ecosistemas de las industrias, en el sector energético, con nuevas oportunidades, y que es el momento para pensamiento visionario y la acción audaz. Es el tiempo del ahora. Y una frase con que quisiera cerrar, para referirnos al mundo petrolero, y es que efectivamente hoy más que nunca se cumple esa premisa de que el futuro ya no es lo que era antes. Estamos frente a un escenario de aceleración de transición energética, tendencia a largo plazo de precios de la energía hacia abajo, penetración de las renovables. En el pasado se pensaba que la penetración de las renovables sería justamente a consecuencia de una escasez de petróleo mundial que iba a acelerar los precios de la energía a niveles estratosféricos, y que como consecuencia de esos precios altos se iban digamos, a ver estimuladas las renovables. Está ocurriendo totalmente lo contrario. La penetración de las energías renovables y las grandes economías de escala, por la presencia de China como actor productor manufacturero de esos equipos de paneles solares a escala mundial, ha hecho que los precios de la energía sean hoy una tendencia hacia la baja, y que, digamos, en ese sentido es que decimos que el futuro, al menos el energético, no es lo que era antes. Con esto termino mi presentación agradeciéndoles su paciencia el día de hoy, y mis excusas por extenderme un poco más del tiempo previsto. Ahora, digamos, me quedo a su disposición para sesiones de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón. Primero invitarlos a que hagan preguntas desde el chat de la llamada. Tengo dos preguntas para iniciar, pero sí los invito a que nos escriban un mensaje vía el chat de la reunión. La primera pregunta es de José Galíndez. Ramón, excelente presentación. ¿Cuáles son los retos para desarrollar la suficiencia energética en Panamá? Ok, les había comentado, no sé si procedo a responder o... Sí, por favor. Ok, gracias por el comentario, José Luis. El reto de la suficiencia energética en Panamá. Obviamente, Panamá tiene una matriz energética, como les he dicho, diversificada. Tiene una importante presencia de energía hidroeléctrica, de generación hídrica. Pienso que el reto más importante en cuanto al tema energético son los posibles cambios o los efectos del cambio climático. Digamos, excesos de sequía pueden afectar negativamente la matriz energética de Panamá, en el caso de las fuentes hídricas, y que la forma para compensar ese riesgo, de alguna forma, es el crecimiento de las energías renovables en otros frentes. En el campo solar, obviamente, desde el punto de vista del gas natural, más que la autosuficiencia, realmente es cómo aprovechar esa abundancia de energía en la región. No creo que sea un objetivo per se la autosuficiencia energética, ¿no? Pienso que de lo que se trata es de generar las políticas públicas para tener una matriz energética diversificada que minimice los riesgos que probablemente pueden tener los efectos del cambio climático, en este particular sobre el sector de generación hídrica. Entonces, las inversiones que se están haciendo con renovables, paneles solares, es una forma de garantizar esa suficiencia energética, de mitigar los riesgos, pero que el objetivo per se de la autosuficiencia energética, más que ese reto, pienso que el reto sería
cómo tener una matriz energética diversificada que aproveche la abundancia de recursos energéticos que hay en la región. Es decir, como les decía, no considero que la autarquía sea un objetivo per se. Y cuando mucha gente piensa en seguridad energética, piensa en soluciones autárquicas, ¿no? Y todo lo contrario. Pienso que la estrategia debería ser cómo propiciar políticas públicas que generen una matriz energética diversificada, y en ese camino creo que Panamá lo está haciendo bien, y el sector privado está respondiendo acorde con ese cambio, ¿no? Lo que sí tenemos que estar preparados probablemente es para el tema de qué sucedería con una volatilidad de precios del petróleo. Hemos dicho que no se están invirtiendo lo suficiente. Eso es lo que significa que puede haber en el corto plazo episodios de alzas de precios del petróleo. Entonces, es una excelente oportunidad para seguirle apostando a las renovables. Es una excelente oportunidad para seguir apostando a la gasificación de la demanda, justamente por esa eventualidad. Bien. Gracias, Ramón. Tengo un comentario y luego tengo una pregunta. Gracias, Ramón. Muy buena la presentación. Realmente gas es hidrocarburo, por lo cual el cambio no es tan sustancial. El petróleo líquido estará por lo menos dominado hasta el 2050. Las renovables son importantes para generar diversidad. La capacidad de almacenaje las limitan. Ese fue el comentario, Ramón, y ahora te comparto. Y ahí mismo yo creo que te doy una pregunta. Sé que hablamos un poquito del contexto de gas natural en el corto plazo, pero también sería bueno que nos compartas tu perspectiva en cuanto al largo plazo de gas natural licuado. Y la segunda pregunta de Luis H. Moreno: ¿qué medidas puede tomar Panamá para abaratar el costo de la energía y, en consecuencia, abaratar el costo de la vida? En cuanto a la seguridad energética y calidad de la energía, ¿cuáles son las principales acciones que se deben tomar en el país para lograr esa seguridad energética y calidad energética? Tomemos en cuenta que la seguridad y calidad energética son dos de los principales factores que las multinacionales consideran al elegir un país para instalar operaciones. Muy bien. Con el tema de, efectivamente, el gas natural es un combustible fósil. Sí, el gas natural es un combustible fósil, pero es digamos, es un combustible que, aun siendo contaminante, es menos contaminante que el petróleo, y que en el caso de los renovables, uno de los problemas con los renovables es que conocemos muy poco acerca de, y en este caso es una invitación para en el caso de la pregunta de la seguridad y calidad energética. Hay un tema, y es que sabemos realmente en el mundo, porque es como dicen, es una frontera en el campo de la investigación, es el nexus entre energía, cambio climático, agua y uso eficiente de las tierras. O sea, conocemos realmente muy poco acerca de ese nexus. Entonces, un paso previo a la formulación de políticas energéticas que propicien la seguridad y la calidad energética. Obviamente hay principios generales que podemos comentar, pero mi mensaje es que debemos conocer aún más acerca de lo que llamamos en la literatura el nexus entre energía, ambiente, agua y uso de la tierra, a propósito del cambio climático. Esto necesitamos conocerlo un poco más, o sea, hacer escenarios sobre, de hecho es muy conocido todos los escenarios que hay planteados para posibles casos extremos de cambio climático. Entonces, para alguien que le preocupa la seguridad energética, conocer a fondo cuáles son, digamos, los escenarios que se han establecido en el panel global sobre cambio climático, cuáles son los escenarios de sequía, severidad climática, que obviamente los conocemos,
Probablemente las autoridades que están relacionadas con la administración del agua los conocen, pero lo que no tenemos, y ahí es una invitación, y nos ofrecemos ayudar, es la integración de esas visiones, ¿no? Cómo integrar la visión del agua con la visión de la energía, y que a sabiendas de que hay escenarios a corto y largo plazo de situaciones extremas de cambio climático, cómo adoptar políticas digamos, que aseguren la seguridad y la calidad energética. Entonces, aquí obviamente contar con precios de la energía estables y con tendencia decreciente en el tiempo que beneficien a la población, parten de una serie de premisas que probablemente serán hipótesis, ¿no? Entonces, una primera premisa es si podemos, con los escenarios futuros de cambio climático, aprovechar el potencial hídrico que solíamos aprovechar en el pasado. Si la respuesta es no, que no podemos aprovechar el potencial hídrico porque por los efectos del cambio climático, que ya lo estamos viviendo, que ya Panamá lo ha vivido en tiempos pasados y que probablemente lo va a seguir viviendo en tiempos futuros, esos efectos de una importante fuente energética a bajo costo, saber que no va a estar presente o que pudiera no estar presente y que en este caso es una oportunidad para otras fuentes energéticas. Entonces, la posibilidad de dar una energía barata probablemente dependerá de factores que probablemente no controlamos todos, y en todo caso se tratará de mitigarlos. Entonces, ¿cómo mitigarlos? Una matriz energética diversificada con una mayor penetración del gas natural, que sabemos que no es tan limpio como pueden ser las renovables, pero es necesario, es el combustible en la transición. Entonces, si tenemos una severidad de cambio climático que afecta la fuente de energía hidro, saber que hay una importante oportunidad para otras renovables, como pueden ser instalaciones de paneles solares, grandes parques solares. Sin embargo, esa capacidad pudiera estar limitada o, en todo caso, pudiera ser intermitente. Es la razón por la cual se justifica, tanto para Panamá como para otros países, el gas natural como fuente de generación. Calidad energética, ¿cómo garantizar calidad energética? Bueno, calidad energética se garantiza a través de marcos jurídicos que remuneren adecuadamente a la inversión privada y que al mismo tiempo permitan inversiones no solamente en el área de generación, sino también en el área de transmisión. Entonces, digamos, ese sería mi comentario para resumir. Tomar en cuenta que estamos en presencia de efectos importantes de cambio climático, que en el caso de Panamá se va a ver expuesto negativamente por su alta participación de las energías hídricas. Una estrategia de mitigación sería diversificar esa matriz energética y al mismo tiempo aprovechar la abundancia de recursos que pueden haber en la región. Digamos, en principio, no creo en las soluciones autárquicas. Creo que se debe apuntar hacia la visión estratégica de diversificar la matriz energética más que la solución autárquica de generar fuentes energéticas a nivel endógeno. Creo que la estrategia adecuada a largo plazo es generar condiciones para diversificar la matriz energética y tomar en cuenta los impactos negativos que pueden tener los efectos del cambio climático. Ok, Ramón, tengo dos últimas preguntas para cumplir un poco con la hora. La primera tiene, dame un segundito, se me escapa acá. Sebastián Garrido, en el contexto de la crisis económica post-COVID, ¿podría afectarse el poder adquisitivo y así ralentizar la transición a la movilidad eléctrica? Esa es la primera. Y la segunda, de P. Méndez, gracias por la presentación. ¿Cómo ha afectado el COVID con la implementación del IMO 2020 y la disponibilidad de combustibles con menor emisión de sulfuro? Panamá es un centro de distribución de búnker por su posición geográfica. Ok, en relación a la primera,
no cabe duda que el poder adquisitivo va a ser un tema importante. En el caso de países europeos, estiman, en el caso de Italia, con el cual estoy familiarizado en estadísticas recientes, se estiman que el impacto que tiene en la calidad de vida de la población va a retrasar en algo así como 10 años lo que es la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Este tipo de estimaciones es claro y es evidente que podemos, digamos, llevarlo a cada país y a cada circunstancia. Esto probablemente, digamos, va a traer como consecuencia que la disposición a pagar se vea afectada. Ciertamente hay una serie de incertidumbres que tenemos con respecto a la movilidad. Una de ellas se decía era, bueno, si el COVID-19 afecta las grandes concentraciones, probablemente esto va a traer como consecuencia que el transporte masivo se vea afectado y que ahora la gente ahora va a tener mayor necesidad de desplazarse con autos particulares, ¿no? Entonces, claro, son premisas que al final del día pudieran acelerar más bien la demanda de combustibles fósiles y al mismo tiempo retrasar la penetración de automóviles eléctricos. Eso es posible. Ahora, no debemos perder de vista que a la par de consideraciones acerca del poder adquisitivo de los consumidores, está de por sí las políticas públicas de los países, ¿no? Entonces, en el caso de la Comunidad Económica Europea, está claro que hay una direccionalidad, incluso países como China y la India lo tiene como orientación de sus políticas públicas, reducir y estimular el uso de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, tienes razón, poder de compra de los individuos, probablemente la disposición a pagar disminuya. Sin embargo, por el efecto combinado de políticas públicas a favor de los vehículos eléctricos, al final pudiera ser algo que vaya a motorizarlo. Es decir, aquí hay muchas situaciones que incluso, como les decía, post-COVID-19, transporte público versus transporte privado, probablemente en una era post-COVID pudiera haber una tendencia a manejar más vehículos individuales. Entonces, de nuevo, no conocemos exactamente el futuro, al final, qué fuerza va a prevalecer, pero de nuevo, no solamente es un tema de poder de compra de los consumidores, sino además es un tema de políticas públicas de los gobiernos. Entonces, digamos, eso está en el tapete. Probablemente lo que vamos a ver es que ciertamente vamos a tener un impacto importante de la disposición a pagar en el corto plazo, pero probablemente esa recuperación de los ingresos se va a ver en el futuro, y que si esa recuperación del poder de compra se ve en el futuro y a eso se suma la claridad de ciertos gobiernos y las disposiciones hacia esa transición, probablemente lo que van a apuntar es que en el mediano plazo el resultado neto sea un estímulo a esos vehículos eléctricos. Con relación a la segunda pregunta, y de nuevo la empato con la primera en el sentido de la importancia de las regulaciones ambientales. Creo que aquí el rol principal que debemos tomar en consideración, hay dos factores. Es el tema de, digamos, el volumen de comercio internacional que se pudiera haber afectado a consecuencia de estas medidas, de estas consecuencias del COVID-19, lo cual limita de alguna forma la demanda derivada del movimiento, pero por otro lado, no cabe duda de que las regulaciones ambientales, todos los países, a pesar de las enormes dificultades que están afrontando, hay como una especie de común acuerdo tácito de que se quiere una recuperación económica que sea más bien hecha para acelerar esa transición energética, a sabiendas de que, por ejemplo, como en el caso de BP, de hecho hay una especie de nueva rama
lo que se llama economía energética, que es el tema del stranded assets, o activos que dejan de ser activos como tal, valorados por las sociedades, porque precisamente son extremadamente contaminantes. Entonces, en el caso de BP, les comentaba que hay una limpieza por una valoración de 15 mil millones de dólares en sus activos, sencillamente porque estos activos se van digamos, el valor de esos activos, dados los precios de la energía y dadas las tendencias ambientales, sencillamente se desincorporan como activos, ¿no? Entonces, la combinación de regulaciones ambientales y las tendencias de la sociedad hacia combustibles limpios, al final creo que se van a imponer como tendencia, a pesar de que la disposición a pagar se puede ver limitada en el muy corto plazo. Bueno, espero que mis respuestas hayan sido suficientemente aclaratorias y haya cumplido sus expectativas. No sé si hay algún otro comentario, Jean-Pierre. No, eso es, Ramón. Solo nos queda agradecerte a ti por el tiempo y excelente la presentación. La verdad que la hemos disfrutado muchísimo. Ya cuando se reactive el transporte aéreo, esperamos verte en Panamá, Ramón, y poder hacer esta misma reunión de forma presencial. Así que a ti y todo tu equipo, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, Jean-Pierre, y créeme que estoy esperando que esa oportunidad se presente para... De hecho, me agarró de este lado. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación y estoy totalmente a la orden para explorar incluso temas más en profundidad. Por ejemplo, pudiéramos analizar el tema del gas natural en la región con más profundidad, pudiéramos atender con más profundidad el tema de los renovables y dedicarle una charla particular a esos temas en específico. Ok, súper. Y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por sumarse a este tercer Comité de Energía. Hasta luego, que tengan un buen día. Bueno, hasta luego. Muchas Chao. gracias. Gracias, José. Gracias, Flor. Gracias, Federico. Susi.